Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva reunión del IA Lab. Estamos retomando nuestra primera invitada del año. En esta ocasión es Valentina Muñoz, y es una invitada muy especial. Valentina es una joven activista feminista y defensora de los derechos digitales, y fue la primera niña programadora en convertirse en campeona internacional de robótica, así que ya nos gana a muchos de acá. Es también presidenta de Amuji Chile, o Amuji, no sé cómo se dice ahí, Valentina. Amuji. Amuji. Y embajadora de UNICEF, de ONU Mujeres y la Defensoría de la Niñez. Y más encima, es la primera o la persona más joven en participar en la gestión de la política de inteligencia artificial en Chile. Así que, wow. Eso. Y hoy día nos va a dar una charla sobre adultocentrismo y brecha de género en STEM. Algún tema que muchos de nosotros, bueno, en el laboratorio somos casi puros hombres en general, así que probablemente no estamos muy vinculados con eso, y aparte ella nos va a dar su perspectiva desde el mundo del colegio, básicamente, que para nosotros ya se siente como que fue hace mucho tiempo, y para ella es muy vivo, y nos va a dar una perspectiva de cómo están viendo lo más chicos ahí el mundo de la inteligencia artificial. Y eso, pues, Valentina, dale nomás. Voy a mutear a una persona que está ahí con una guagua. Sí, cosas que pasan en el teletrabajo. Está bien. Bueno, como me habían comentado que aquí habían mayoritariamente hombres, que en general esto es un área muy masculinizada, traté de hacerlo como desde la parte más del núcleo hacia lo más específico, como lo más general a lo más específico, y que sea algo que cualquier persona pueda llegar acá sin saber nada y salir entendiendo un poco más respecto a los términos del adultocentrismo y la brecha de género en STEM. Bueno, quiero empezar hablando del adultocentrismo, que es una amenaza constante a las niñas en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para eso les quiero hacer una breve introducción al feminismo interseccional. Bueno, el feminismo en sí, esta lucha por la equidad de género a través del empoderamiento de las mujeres y las niñas, y dentro del feminismo nace esta rama del feminismo interseccional, que habla de que así como mujeres y hombres tienen distintos niveles de privilegio, existen distintos niveles de privilegio entre mujeres también. Es distinto hablar, por ejemplo, de personas racializadas, personas en situación de discapacidad, personas en situación de pobreza o miembros de la comunidad LGBTIQ+. No es lo mismo una mujer blanca que una mujer afrodescendiente. Tienen distintos niveles de privilegio, y por eso el feminismo interseccional habla de que hay que conectar este tipo de problemáticas hacia un objetivo común. ¿Qué otras personas viven en una situación un poco más vulnerable respecto al feminismo? Las personas menores de edad. Precisamente por lo que hablábamos, por el adultocentrismo, que es un poco el ponerle nombre al problema. ¿Qué es el adultocentrismo como tal? El adultocentrismo es este sistema en el que se está construyendo el mundo desde y para los adultos en una edad súper específica. Esto también no solamente deja afuera a niñas y adolescentes, sino que también deja afuera a adultos mayores. Es como centrar la vida en solamente los adultos de edad como media. Y esto se expresa más concretamente con este tipo de comentarios que yo creo que todos hemos escuchado, como de que las niñas no hablan en la mesa, de que es muy para pensar así, que cuando seas grande lo vas a entender, o cosas que, no sé, de repente te dicen como, bueno, cuando salgas de la U, puedes opinar de esto. También es adultocentrismo, de seguir como definiendo que vales en tanto cumplas con ciertos requisitos de la vida adulta, cuando votes, todo ese tipo de cosas. Para eso quiero hacer una actividad que voy a mandarles por aquí al chat. Este es un Mentimeter. Lo único que tienen que hacer es pinchar el link y responder la pregunta. Aquí voy a presentar para que se pueda ir viendo las respuestas que van surgiendo. La primera pregunta es: ¿sientes que el adultocentrismo impactó en alguna de estas áreas de tu vida? Entendiendo que muchas veces nos decían estas como de cuando seas más grande puedes opinar, cuando salgas de la U, cuando tengas un título, cuando votes. Así que, bueno, ahí me dicen si hay algún problema con el link. La idea es que ustedes puedan ir midiendo qué tanto creen que el adultocentrismo impactó en cada una de esas áreas de su vida.
ejemplo, aquí ya tenemos a una persona que respondió. La autoconfianza, ya tenemos 2 respuestas. Perfecto, 3 respuestas. 5, ya. 7. ¿Cuántos somos en esta reunión? 24, ya. Cuando tengamos como 10, 10, ya. Bueno, se mantiene la idea de que a la mayoría sí vivenció el adultocentrismo en su niñez y principalmente les afectó en el punto de seguridad personal y capacidad de defenderse ante las injusticias. También en el punto de la capacidad que tenemos de expresar nuestras ideas. Ahí va ganando capacidad para defenderme ante injusticias. Bueno, esto es más que nada como para que tengamos una visualización de que el adultocentrismo, ya sean adultos o seamos niños todavía, es algo que todos hemos vivido. Puede que yo lo siga viviendo, puede que ustedes también lo sigan viviendo, con estas ideas como de que por estar en la U todavía como que no somos adultos completos. Son cosas que se vivencian todo el tiempo y que claramente afectan en la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, como la autoconfianza o el cómo nos relacionamos con el mundo también. Eso es por el lado del adultocentrismo, pero ¿por qué es tan importante y por qué el feminismo lo toma desde su lucha? Es porque existe un grupo en específico que vive una violencia bidireccional. Y este grupo son las niñas, porque no solamente viven la violencia de género, sino que también viven el adultocentrismo. Y el adultocentrismo, como dice acá, es un problema que intersecta y acrecenta las problemáticas sociales, todas, sobre todo en temáticas de género. El adultocentrismo te acrecenta todo tipo de problemáticas, no solamente de género también. Por ejemplo, las niñas son quienes viven con mayor intensidad también la pobreza, porque tienes pobreza y adultocentrismo. Y así todas las problemáticas, no es que nosotros podamos hablar de una sin entender que somos un todo, que vivimos en comunidad y que tenemos una historia que co-construimos también. Y es esta interseccionalidad bajo la cual nace el activismo juvenil feminista, que habla de cómo las niñas podemos tomar el protagonismo en defensa de las niñas, porque siempre es como que hablamos, ¿qué querrán las niñas? ¿Cómo vamos a incluir a las niñas en tal tema? ¿Qué políticas vamos a hacer para las niñas? ¿Y dónde están las niñas? Atrás de la pantalla o para la foto, cuando en realidad necesitamos que las niñas tengan un espacio efectivo y activo en el cómo vamos a solucionar las problemáticas de las niñas. Y bueno, como me habían presentado, eso es un poco lo que hago yo. Soy activista juvenil feminista, hablo desde este punto de que nosotras tenemos la capacidad de accionar por nuestras propias problemáticas y de gestionar soluciones colaborativas que ayuden a que nosotras seamos las protagonistas del cambio, no solamente agentes pasivos o beneficiarias, sino que nosotras podemos ser quienes están ahí activando para que las cosas sucedan. Y también soy defensora de los derechos digitales, que es algo que a mí me mueve muchísimo. Esto me ha llevado a generar diversas como acciones del cómo yo puedo ser un agente de cambio y el cómo yo puedo lograr que los cambios que quiero que sucedan. Como hablaban, no me acuerdo quién me presentó, Alain me presentó, sí. Como hablaba Alain, yo soy cofundadora y actual presidenta de AMUJI Chile, que es la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, y nuestro lema es de niñas para niñas porque somos una organización sin fines de lucro que busca reducir la brecha de género desde la escuela, pensando en que la brecha de género en Chile inicia en cuarto básico. Necesitamos dejar de pensar en que necesitamos cuotas, no necesitamos dejar de pensarlo, pero necesitamos abrir la idea de que no solo necesitamos cuotas en la universidad, no solo necesitamos hablar de equidad de género laboral o en alta dirección, sino que tenemos que empezar a hablar desde la base, de que si en cuarto básico está iniciando la brecha de género es porque desde hace mucho antes es que estamos cometiendo errores como sociedad, desde la primera infancia. Por eso nosotras nos centramos en las niñas, pero desde las niñas. Nosotras funcionamos con un voluntariado que es de niñas para niñas, en el que son niñas y adolescentes quienes gestionan y quienes realizan las actividades hacia sus pares. Ellas reciben capacitaciones, reciben charlas ellas, talleres, ellas se instruyen en la forma en que sean capaces de ir
y dar una charla sobre ciencia, sobre astronomía, sobre un montón de otras temáticas. Entre las cosas que nosotras hemos hecho como MUJI, tenemos cursos de programación gratuitos, porque bueno, yo estudié en la Universidad de Chile y saqué el curso de programación 1 y 2. Entonces yo dije, wow, yo tuve esta suerte, entre comillas, porque me colé, y ¿por qué me voy a quedar con este conocimiento si podría compartirlo? Y desde MUJI dijimos, hagamos una jornada o muchas jornadas y lo concretizamos en un curso de programación en el que en cada curso tuvimos cerca de 15 niñas, hicimos 2 cursos presenciales justo antes de la pandemia, en los que las niñas entraron sin saber nada de programación y salieron sabiendo programar en Java, lo básico, pero salieron con lo que uno necesita para entrar a la universidad, tal vez a ingeniería civil, el plan común, y no quedar perdida. Y la gracia era que como nosotras tenemos esta idea de la violencia bidireccional, hablábamos de cómo estar en un mundo con alta brecha de género significa que estás haciendo la revolución también. Nosotras podemos hacer la revolución con el conocimiento, con las ideas. Esa es nuestra bandera de lucha. Entonces teníamos charlas sobre la brecha de género para que sepan cómo funciona este mundo un poco injusto, entender cuáles son las dinámicas que se tienen en la universidad, cuáles son las carreras que podemos estudiar. Es un poco el decirles, tenemos este conocimiento, pero el mundo es más que solo conocimiento en STEM. Tenemos que entender, las ingenieras y los ingenieros tenemos que entender sobre género, tenemos que entender sobre ética, sobre política, y bueno, desde ahí hicimos un montón de otras iniciativas en pandemia también. Me salté uno. Hicimos el primer tour feminista por el MIM, también previo a la pandemia. Contamos con la presencia y una charla exclusiva de la doctora Cecilia Hidalgo, la primera mujer en tener el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Entonces ahí estaban todas muy motivadas. Y durante la pandemia hicimos una plataforma de aprendizaje alternativo en la que coordinamos colaboraciones con distintas organizaciones, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, yo salí recién del colegio y estaba en colegio público. Entonces, en mi colegio, la mitad no tenía internet, la otra mitad tenía internet, pero algunas tenían internet en el celular, muy poca en la casa, casi nadie tiene computador. Entonces, era como, ¿cómo vas a establecer clases online si no todas tenemos las capacidades, las condiciones para acceder a esas clases? Nosotros dijimos, bueno, pero la mayoría tiene celular, entonces podríamos hacer una plataforma en la que las clases online que se están dando gratis, nosotras podamos acceder. Y hicimos esta colaboración en la que, por ejemplo, estaba La Historia Importa, Matema, Matemática en 30 minutos, que son como grupitos que hacen clases online gratis, y les dijimos, sabemos que son medios competencia, pero hagamos una plataforma en la que la gente pueda elegir y diga, quiero tener clases con matemática en 30 minutos. Eso es Mojipedia. Fue más que nada por el periodo de pandemia fuerte, para que las niñas pudieran seguir teniendo clases. Y además teníamos plataformas de apoyo psicológico, información sobre el COVID-19 para niñas y ese tipo de cosas. También realizamos un conversatorio, El Derecho de Ser Niña, en el que tuvimos activistas juveniles feministas de Chile y tuvimos cerca de 300 asistentes de toda Latinoamérica. Fue muy cuático. Por otro lado, yo también activo de manera individual, que es el activismo que yo realizo desde mis redes sociales más que nada y desde este tipo de actividades como dar charlas, hacer talleres, y yo lo llamo activismo STEMinista, que es lo que junta el feminismo con el STEM. Bueno, mi historia en general es como que hago estas charlas, pero yo nunca siento que estoy trabajando sola. De hecho, los grandes hitos que he tenido como en mi activismo feminista fue que sí fui miembro del primer equipo solo de mujeres en convertirse en campeonas internacionales de robótica, que fue el 2018, y a mí me impactó mucho porque uno piensa que las cosas están mejorando así muy rápido, y cuando nos dijeron como, wow, ustedes son el primer grupo solo de mujeres, fue como 2018, me está, y pensé que íbamos un poco más adelante. Y bueno, de ese grupo yo era la única programadora, así que ahí me dieron también un reconocimiento, pero fuimos todo un equipo, así que es muy cuático.
También sí, fui la programadora más joven en contribuir a la construcción de la primera política de inteligencia artificial en Chile, que es un proceso que se llevó desde mayo del año pasado hasta diciembre del año pasado también. Fue un proceso de consulta que se llevó por 2 etapas y bueno, a mí me dio mucha rabia porque fue como que como que tuve mucha tensión en ese momento por ser la colaboradora más joven, pero yo siento que era un poco mentira. Sí, soy la programadora más joven, pero decían que yo era la colaboradora más joven. Y la verdad es que yo fui colaboradora oficial porque cumplí 18 una semana antes de que acabara el plazo. Entonces hicimos todo el proceso cuando yo tenía 17 y dijimos, ya, esperemos que yo tenga 18 para que nos pesquen. Y ahí firmé y listo. Porque el adultocentrismo hace creer que si tienes 17 y 11 meses y 20 días, sabes menos o vales menos que si tienes 18. Cosas que yo todavía no entiendo, pero en ese momento dijimos, tenemos que aprovechar de marcar un hito y decir, miren, no valgo más que hace una semana y no soy yo, sino que somos todo un grupo. Entonces, la verdadera noticia en ese sentido es que colaboramos con UNICEF en las 2 ocasiones y generamos la mesa de trabajo de niñas y adolescentes por la inteligencia artificial. Sacamos una declaración de niñas y adolescentes en Chile y en el segundo proceso fuimos la única mesa que trabajó con personas menores de edad. Y también estamos trabajando en una declaración con UNICEF de cuál es nuestra perspectiva de cómo la política de inteligencia artificial está abordando la temática de infancia. Que un spoiler, no está muy bueno, pero hay que seguir trabajando. Y bueno, lo último que está aquí es la mirada a niñas y jóvenes científicas que busca instalarse en la nueva política de igualdad de género en ciencia. Se está trabajando ahora una política de igualdad de género en ciencia desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y desde AMUGI tenemos una colaboración con el Ministerio en la que tenemos un plazo como pseudo especial para generar una mesa de trabajo que sea específicamente de jóvenes científicas, de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, para que podamos nosotras también participar de esta política y hacerles ver que estamos aquí, que nosotras también estamos haciendo ciencia, que por tanto tenemos que ser parte de esta política. Y acá quería mostrarles un video que habla como un poco de cuál es mi trabajo como activista feminista. No sé si se ve, porque a veces como que solo me muestra una página. Hasta ahora se ve. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya. Hola, mi nombre es Valentina Muñoz Rabanal y soy activista juvenil feminista y defensora de los derechos digitales. Soy cofundadora y presidenta de AMUGI Chile y embajadora de UNICEF, ONU Mujeres y Defensoría de la Niña. Yo ingresé al mundo de la programación a los 12 años cuando me inscribí a la Academia de Robótica de mi liceo. En simples palabras, la programación es como el lenguaje que hablan las máquinas. Tienen la capacidad netamente de leer explícitamente lo que tú les transfieres a través de la programación. La gracia de la inteligencia artificial es que es un tipo de tecnología que tiene la capacidad de aprender. Bajo mi rol de programadora quise hacerme parte del proceso de construcción de la primera política de inteligencia artificial en Chile desarrollada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Solo colaboradores oficiales podían llamar y convocar a mesas de trabajo en el que en conjunto la comunidad pudiera gestionar y trabajar en entregar sus propios aportes desde una consulta ciudadana a la construcción de esta política. A mí me preocupó mucho porque cuando traté de investigar cómo ser una colaboradora oficial, me dijeron que solo podía ser desde los 18 años. Es probable que personas adultas no se preocupen de recopilar las voces de niños y adolescentes en este tema. Y ahí, desde AMUGI Chile, gestionamos una jornada de aprendizaje y de diálogo para niñas jóvenes que pudieran ir sin saber nada, empaparse de toda la información y ser parte con sus ideas de esta política. Si no tuviéramos esas barreras de edades, si no creyéramos que solo por tener 18 vales más que una persona que tiene 17, tendríamos niñas de 12 años contribuyendo en las políticas públicas. Creo que Chile es un país con muchos estereotipos y con muchas barreras, además de solamente el adultocentrismo, sino que además están estas brechas y estereotipos de género. ¿Y cómo podemos atacar eso si además desde el Estado tampoco existe un aporte directo?
¿Por qué no tenemos igualdad de condiciones? ¿Por qué existe tanta brecha digital en Chile? Creo que es muy importante hablar de la política de inteligencia artificial, pero también deberíamos partir por los derechos digitales, sobre todo en este contexto de pandemia, en el que tuvimos un montón de niñas que estuvieron excluidos del sistema escolar por no tener acceso a Internet. Ese tipo de cosas deberían definirse como derechos digitales, porque en este momento tener acceso a los medios digitales y al Internet no es una opción, no es un privilegio. Es un derecho. Bueno, eso es básicamente lo que yo hago. Aquí ya voy a ir cerrando y quiero hacer la última sección de actividad. Pueden pinchar exactamente el mismo link y yo aquí cambio la diapositiva y pueden empezar a verlo. A ver. Sí. Bueno, la pregunta ahora es que nombren a una activista juvenil en el área STEM que conozcan. Como una niña, una menor de edad, una joven. Me encanta esta pregunta porque a mí me encanta el drama. Entonces, bueno. ¿Vale ponerte a ti o ¿Sí? no? Sí, sí se puede. Sí. Sí, pero la idea es que traten de poner a toda la gente que se les ocurra. Pueden poner hasta 3. No sean tímidos. Bueno, esta actividad es muy interesante porque aquí uno se da cuenta concretamente de cómo opera la brecha de género y el adultocentrismo. Uno piensa que simplemente el que no veamos niñas haciendo ciencia, no veamos niñas haciendo tecnología, es que no están. Muchas veces a mí me dicen, es que tú eres la única haciendo esto. Es que me lo dijeron cuando fui la primera programadora, me dijeron, es que tú eres la única. Y yo les dije, no, no soy la única, soy la primera. Y después de mí viene más gente. Y antes de mí hubo más gente. Probablemente la historia las borró, la historia las ignoró, y por eso no tenemos a más personas que se nos ocurran y digamos como, ay, obvio que ella. A lo más ahora obtuvo mucha visibilización Gitanjali Rao, que es la niña del año, seleccionada por la revista Time, pero no tenemos ese tipo de visibilizaciones del trabajo que hacen las niñas, del trabajo que hacen las científicas, y eso es muy cuático. Creo que esto lo visibiliza de la mejor forma. Bueno, tenemos 5 respuestas. Y para ir ahora sí cerrando, quiero decirles que todo lo que uno hace desde el activismo no es porque, uy, tengo ganas de hacer cosas, sino que nacen respecto a una necesidad. Tenemos una necesidad de que nuestras voces sean escuchadas, de tener un espacio seguro, de que nuestro trabajo sea visibilizado. Nacen desde la necesidad siempre. Una amiga me lo dijo, no sé si la conocen, es la Cotineja. Me dijo una vez, vale, yo siento que no somos activistas tanto por lo que amamos, sino por lo que nos duele. Y me quedó muy marcado porque es real, porque si no hubiese vivido, por ejemplo, hostigamiento de parte de mi profesor de robótica, si no hubiese tenido gente que me dice, ay, es que eres muy pequeña para, es que tal vez alguien te está haciendo el trabajo, uno no es que se le ocurran las problemáticas, por eso no se sientan culpables si siendo hombres no se dan cuenta de este tipo de problemáticas, o si siendo adultos simplemente no las visualizan, porque es difícil ver algo que tú no vives. Entonces tienes que vivir la necesidad, el problema, para entender que existe una necesidad también de solución. El cómo aportar. Yo creo que es importante que no dejemos como el mundo está tan mal, todo es problema, sino que tenemos todos una capacidad de accionar y decir, existe este problema, soy parte del problema, pero puedo ser también parte de la solución. Y mis tips son aperturar espacios de niños y adolescentes para que puedan exponer sus opiniones e ideas de forma segura, el
decir como, no sé, por ejemplo, los espacios de la universidad suelen cerrarse muchas veces a la academia, a los estudiantes de la universidad, a los profesores, cuando en realidad podríamos aperturarlos también a niñas y adolescentes, hacerles ver que la academia no es algo tan lejano ni es un espacio meramente adulto. El generar, difundir y entregar herramientas a niñas y adolescentes para que puedan informarse sobre violencia de género, detectarla y denunciarla. Si se ha visto que durante la pandemia la cantidad de niñas, de personas menores de edad, que han denunciado violencia de género aumentó así, pero sustancialmente, porque claro, las niñas están más tiempo en la casa, ven las situaciones y probablemente están aprendiendo a reconocerlas, y eso es súper importante. Difundir redes de trabajo desde y hacia la juventud para que niños y adolescentes puedan ser parte de estas como acceso a un espacio seguro. Existen muchas organizaciones en este momento trabajando por y para la infancia y no se visibilizan tan bien, como lo que hablábamos de nombrar a una activista en STEM. Y es cuático porque uno lo ve y es como, ¿a dónde van a llegar si no saben que existen? Yo puedo nombrar a Muji, que es solo para niñas y adolescentes, pero también está Mi Voz Cuenta, que es para niños, niñas y adolescentes. Existen así muchas organizaciones. Y por último, visibilizar y difundir el trabajo de activistas juveniles feministas para que la historia no las ignore nuevamente, sino que las reconozca. Importante que así como para ustedes fue importante mencionar a Greta, a Samara, a Julieta, a mí, a Javiera, que ustedes puedan también difundir el trabajo que nosotras hacemos, que ustedes le muestren como, oye, has visto, no sé, a esta chiquilla que hace tal y tal cosa. Es importante porque solo así vamos a hacer que las cosas cambien desde la acción individual. Y por último, algo que yo recomiendo mucho es usar nuestras redes sociales con sentido. Se ha hablado mucho desde el documental de el dilema de las redes sociales, como un poco de la demonización de estas redes, de decir las redes sociales son el problema, de decir como los medios digitales tenemos que abandonarlos, cuando en realidad yo creo que se trata del cómo nosotros interactuamos con las redes sociales. Por ejemplo, un estudio que sacó hace como 2 meses, ONU Mujeres, decía que el espacio más inseguro para niñas y adolescentes es Instagram, pero así mayoritariamente. Y que niñas y adolescentes son las más propensas a vivir violencia digital. Y luego le siguen niños y adolescentes. Las personas menores de edad son las personas que tienen mayor riesgo a sufrir violencia en las redes sociales. Tenemos que darles un vuelco para hacer que las redes sociales no sean un dilema, sino que sean un medio para un fin. ¿Cuál es ese fin? Pueden buscarlo ustedes. Para mí puede ser la brecha de género, el adultocentrismo, los derechos digitales. Para ustedes pueden ser otro tipo de cosas. Puede ser el medio ambiente, puede ser difundir investigaciones científicas. Todo lo que nos mueve puede ser parte de las redes sociales también. Y bueno, yo creo que erradicar la violencia de género es trabajo de todos. Por eso es importante que ustedes estén aquí viendo esta charla, aunque al principio dijeron, no, es que somos prácticamente solo hombres. Es muy importante, porque no podemos solo las mujeres erradicar la brecha de género o la violencia de género, sino que tenemos que entender que es algo que incluye a todos los agentes de la sociedad. Y que así como se decía mucho por las tesis, el patriarcado es un juez, pero el adultocentrismo también es un juez. Y bueno, estas son mis redes sociales. Muchas gracias y pueden alzar la mano para decirme sus comentarios, sus preguntas y todo eso. De hecho, creo que aquí hay una mano levantada de Francisca. Sí, gracias. Gracias, Valentina. Primero que todo, un aplauso a Valentina por venir aquí a estar con nosotros en el grupo de IALAB. Gracias, Valentina, por darte el tiempo. Gracias a quien la invitó también, porque yo creo que de ahí parte, ¿no es cierto? Al que se le ocurrió invitar a Valentina. Así que un aplauso para él, supongo, claramente fue hombre. Gracias. Sí, para Denis. Porque, si no... ya, ok. Sí. Bueno, primero que todo, yo creo que esto es clave. Vimos ayer lo importante que fue el rol que asumió Kamala Harris al ser vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, y lo que se hablaba hoy día en los medios eran fotos de niñas viendo en la tele
y sintiéndose empoderadas por ellas, niñas de color, niñas poco representadas. Y eso es como lo importante de tener un role model. Y yo creo que es muy importante para Valentina ya nunca bajarse el caballo y siempre decir, yo soy importante, yo tengo un rol, porque así es como en el fondo se empieza como a esparcir la idea, ¿no es cierto? Los role models son súper importantes. Y desde el activismo total y desde la representación concreta. Y como tú bien dijiste, allí hay muchas de las personas que participan en este grupo son profesores o van a tener roles de profesores pronto. Y es muy importante cómo ellos se van a enfrentar a estas niñas que van a recibir en cursos de introducción a la programación o cursos avanzados de inteligencia artificial. Y en el fondo esa aproximación con puntas, con cosas claves, con cosas concretas, yo creo que tienen que ir empezando a buscar las técnicas de cómo lidiar de forma transversal y de forma equitativa con todos sus alumnos. Y tengo 2 preguntas para ti, Valentina. Voy a dar las 2 al tiro, por si acaso, así como te las voy a tirar al tiro. Primero, si nos puedes decir 3 puntos concretos respecto a los derechos digitales en niñas, específicamente de la inteligencia artificial. En el fondo, o bien cómo abarcarlo, o qué es lo que hay que considerar, pero 3 puntos clave. Y la segunda pregunta es cómo ustedes han convocado o han captado la participación de niñas trans, específicamente que se reconocen como mujeres, y cómo también, yo creo que eso es muy importante para las personas que van a hacer academia, de considerarlos con igualdad dentro de la enseñanza. Eso, del tema Sí, obviamente de programación. perfecto. Voy a partir con la última. Nosotras aceptamos mujeres y las mujeres trans son mujeres, así que eso es parte totalmente de nuestra organización. Nosotras, de hecho, tenemos como muchas mujeres trans y, y siempre les hacemos como preguntas de cómo se están sintiendo, de cómo lo estamos haciendo, porque en el directorio no tenemos personas trans, entonces muchas veces uno piensa que lo está haciendo muy bien y no sabe si realmente están así. Entonces, lo que hacemos es eso, es mantener el diálogo, es generar el espacio para que ellas nos puedan hacer un feedback, es decir, no sé, están de acuerdo con el lenguaje que estamos usando, están de acuerdo con la forma en que estamos comunicándonos, y hasta el momento nos ha ido muy bien. Algo que hacemos es que, por ejemplo, nuestro formulario, que puede ser algo súper básico, pero creo que es muy importante, y es que nuestro formulario de ingreso y de postulación a las voluntarias pregunta por cuál es tu género, no cuál es tu sexo, que es lo que pregunta la mayoría de los formularios de postulaciones de la vida. O te preguntan sexo y género, que lo encuentro peor. Entonces es como, no sé, siento que si vamos a hablar de feminismo, tenemos que ser conscientes de que la diversidad es lo que nos hace ser lo que somos y tenemos que ser respetuosas en ese sentido. La primera pregunta que me habías hecho, creo que es súper cuático hacer la diferencia como en qué necesitamos las niñas. En este momento siento que estamos en el punto menos 100 de los derechos digitales, en Chile al menos. Entonces, para mí están los primeros que son los básicos, como acceso libre y universal al Internet, acceso a los medios digitales. Y si hablamos de las niñas, creo que es importante que se tenga un sistema de ciberdefensa con enfoque de género. Okay, gracias, Valentina. Voy a dejar el follow-up para que otras personas puedan hacer preguntas. Perfecto. ¿Hay alguien levantó la mano? Denis. Hola, Valentina. Oye, qué bueno que pudiste dar tu charla. Habíamos hecho varios intentos antes, había sido Sí. difícil, pero resultó. Bueno, primero quiero felicitarte. La verdad que la presentación está súper bien, como hecha, lograda, muy clara. Supongo que esto es algo que has venido trabajando junto con la Fundación por harto tiempo, pero no sé si a mí en tercero o cuarto medio me hubieran pedido hacer una presentación, no sé qué habría hecho. Me encuentro como bien sorprendente que llegue, que tenga este nivel de calidad en tu presentación. Ahora tengo 2 preguntas. Tengo 2 preguntas. Una, nosotros como IA Lab, obviamente estamos preocupados de formar, de crear tecnología, de estudiar algoritmos, de inteligencia artificial.
y yo les mencionaba que lamentablemente por toda la carga académica que tenemos, muchas veces no nos damos el tiempo para, por ejemplo, participar más activamente en la estrategia. Y a pesar de que el director de nuestro laboratorio, Álvaro Soto, que está ahí presente, él fue uno de los invitados en la comisión principal de estrategia de IA. Y entonces una pregunta que tengo es desde esta pregunta que nos hiciste originalmente del adultocentrismo. ¿Qué es lo que ustedes, tú personalmente y ustedes como fundación proponen para abordar esto respecto del desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Ya? Eso es una pregunta más bien del área. Y después tengo una pregunta que es más personal. Yo soy papá, tengo una hija que está en primer año en ingeniería en Valdivia en este momento. Tengo también 2 hijos más chicos, entonces a veces uno quizás sin darse cuenta termina como imponiendo este adultocentrismo, ¿ya? Y no se da cuenta nomás. Entonces mi pregunta es como un poco en tu historia personal, ¿qué hizo que a ti no te afectara? O sea, quizás te ocurrieron cosas, pero tomaste más conciencia y dijiste, no, esta cuestión no puede ser. ¿O qué consejos tú darías para evitar forzar este adultocentrismo y de alguna forma limitar también a nuestros hijos e hijas? Esas 2 preguntas tengo. Gracias. Buenas preguntas, sí. Yo creo que luchar contra el adultocentrismo parte por entender la idea de que las niñas son personas y que valen igual que nosotros, que hay mucha gente que no lo ve así, que los ven como un complemento o como si fueran, no sé, como un juguete, un poco de protección. Y es lo que yo veo principalmente respecto a los diálogos que se dan sobre todo en inteligencia artificial y en la tecnología en general, pero se ha dado mucho en inteligencia artificial, como que se trata la inteligencia artificial como si fuera, no sé, como el nivel supremo de la tecnología y que por ser como más complejo o más desarrollado, no sé, como que las niñas no lo van a entender. Esa era como la primera preocupación o el primer estigma que se tenía, al menos durante la construcción de la política. Y yo decía, pero es una política nacional y los niños también están en este país. Es como, por más que tú pienses, como lo pensaba el ministerio en ese momento, que bueno, que puede ser un tema complicado, que claro, las niñas no todos saben sobre ciencia, sobre tecnología, sobre qué es la programación, pero hay formas muy simples de explicarlo y creo que no tiene que ver con las niñas, sino con que muchas veces desde la tecnología, y creo que yo también a veces lo hacía, y era que entre más terminología, entre más tecnicismos uses, demuestras más conocimiento, te ves como si fueras más experto, y siento que lo que tenemos que hacer desde la tecnología es democratizarla. Es decir, que tenemos, para mí quien es más experto en tecnología es quien te lo pueda explicar de la forma más sencilla. Por ejemplo, muchas veces me lo dijeron las personas que vieron el video que les mostré, que yo es como, bueno, la programación es el lenguaje que hablan las máquinas, la inteligencia artificial es un tipo de programación que aprende, y me dicen, ¿cómo lo puedes explicar en una oración? Y es como, es que así deberíamos hacerlo, creo. Y siento que incluir a las niñas en la inteligencia artificial es entender que ocupan el mismo lugar que podemos ocupar nosotros. Y las niñas, también niñas y adolescentes, desarrollan inteligencia artificial, niñas y adolescentes utilizan inteligencia artificial, entonces no podemos dejarlos, por más que sean usuarios o programadores, no podemos dejarles fuera. Y creo que también es importante visualizar los sesgos que se dan respecto a la inteligencia artificial con las niñas. Por ejemplo, me pasó que hace, no sé, habrán sido 2 años, 1 año y algo, mucho antes de todo el proceso de la política, que mi primo, que tiene 7 años ahora, tenía 6 en ese momento, me decía, vale, tú que sabes de tecnología, explícame, porque yo le hablo y le hablo al asistente de voz y no me entiende. Y yo como que le decía, pero tal vez no le estás hablando muy bien, y él modulaba y le explicaba. Y claro, el audio no le decía como, no te entiendo. Y me puse a averiguar y resulta que los testeos no se hacen con niñas. Entonces las voces muy agudas no las reconocen como voces de persona, así de extremo. Entonces ese tipo de cosas tenemos que visualizarlas y creo que la forma es dejar de hablar
solo desde el academicismo o solo desde las personas que tenemos más conocimiento, sino que incluir a las niñas en el diálogo también, de forma activa y efectiva. Ok, muchas gracias. Creo que Álvaro también tiene una pregunta. Sí, me faltó una pregunta, sí, la segunda. ¿Sí? Ah, ya, sí, Sí, por favor. bueno, para mí fue no tan difícil porque mi tía, que nos llevamos por poco tiempo, como 8 años, bueno, vivíamos todos juntos, entonces era como una crianza colectiva. Y ella empezó la lucha contra el adultocentrismo y mi abuelo siempre le decía como es que los niños no hablan en la mesa, es que esto, y ella era como la rebelde. Entonces cuando yo fui creciendo, como que tenía igual un camino mucho más aplanado por el cual caminar porque alguien ya había peleado esas cosas. Pero yo siento que desde los padres es mucho más fácil el cómo lo manejan, entre comillas, porque parte por la necesidad. Con el que hayas tenido esta necesidad de preguntarlo, quiere decir que ya estás haciendo un paso muy importante. Como cada paso que puedan darles papás es muy importante, están avanzando. Entonces, yo creo que cosas básicas como preguntarle a las niñas qué opinan es el inicio a destruir el adultocentrismo. Ya, súper, muchas gracias. Dale, Álvaro, no. Estás muteado, Álvaro. Tengo el muteado, ahí sí. Me había muteado el Allen. Bueno, gracias por tu presentación, Valentina. Yo más que preguntas tengo como algunos comentarios. Primero, empatizo mucho con tus dos motivaciones, las dos causas con las cuales tú tratas de ir generando espacios, tanto el hecho de la igualdad de género y en ese sentido para nosotros es muy importante también, ¿no? Claramente lo que las mujeres pueden aportar con su talento a nuestro grupo es grande y estamos muy abiertos. Si en algún momento necesitas ahí algo que podamos ayudarte en tu causa, yo creo que puedes, dentro de nuestras posibilidades, contar con nosotros. Y lo mismo también es lo que hablas tú le llamas adultocentrismo. Quizás yo discrepo un poco con el nombre, pero independientemente de eso, es lo que sí eh, empatizo el hecho de que claramente hay que escuchar la voz de todo y a veces uno puede aprender de la voz. Lo que nos dice, por ejemplo, yo soy parte de la comisión de expertos de de la política de inteligencia artificial y dentro de eso, de la comisión ha sido bastante importante cómo podemos incentivar la tecnología y la inteligencia artificial en todos los niveles y especialmente en los niveles más de infancia. Ahí hemos conectado con principalmente lo que se está haciendo en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Ya tú misma mencionabas de que tu acercamiento inicial a la programación fue a través de tu grupo de robótica en el liceo. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que esas iniciativas no sean cosas aisladas, sino que realmente se masifiquen? ¿Ya? De hecho, por ejemplo, lo que tú decías de los derechos digitales, algo que ha estado empujando con mucha fuerza el Centro de Innovación del Ministerio de Educación es la conectividad, porque de pronto habían hecho algunas iniciativas, ¿no? De, no sé, que cada persona tuviera un laptop, por ejemplo, ¿no? Pero si tenían laptop, pero iban al colegio y no había internet, y los colegios decían, sí, mira, si hay internet, pero claro, cuando se conectan uno, funciona bien, pero cuando se conectan para hacer una actividad, están los 40, no sé, del curso, se congela la internet. Entonces lo que había que hacer es aumentar el ancho de banda. ¿Y cómo hacemos aumentar el ancho de banda para los colegios de manera que realmente tengan no solamente una conexión a internet, sino una conexión a internet que funcione? Y eso ha estado dentro de las iniciativas principales, de alguna forma para poder acceder a otras cosas que generan las bases. Y en ese sentido han habido iniciativas y en la comisión de IA en particular, colgándonos un poco de esto, también hay una serie de iniciativas de que están ahí un poco en el documento, que ha ido evolucionando en términos de cómo, pero es una prioridad, claramente, ahí estoy de acuerdo en el sentido de, si queremos generar masas críticas en tecnología, ¿dónde tenemos que ir? A formar gente, ¿no? Y formar gente, pero en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, de que de pronto tener la opinión
de esa gente es fundamental, ¿no? Y ahí creo que apoyo mucho de que haya mesas de trabajo en las cuales estén también los jóvenes. Los niños difícil, ¿no? Pero los jóvenes, ¿cierto? Digamos, joven de básica, ya no vamos a poner a alguien en kinder, es difícil que le vamos a preguntar, ¿no? Pero probablemente en los jóvenes con su visión del mundo es importante y en eso estoy muy de acuerdo contigo. Así que, bueno, más que nada son esos comentarios, ¿no? Empatizar con lo que tú estás haciendo. Y, y ojalá mucho éxito y en lo que te podamos ayudar desde acá, dentro de nuestras posibilidades. Muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, creo que aquí ya, no sé si habrán más preguntas o comentarios. Oye, Valentina, ¿postulaste a la UC o no? ¿Ingeniería UC? No. ¿Tú diste la PSU, la PTU o algo así ahora? ¿Sí? ¿Vas a entrar a la Sí, universidad? sí, ¿Qué la quieres di estudiar? ahora. Quiero estudiar Ingeniería Civil e Informática Ya, ¿y dónde? en la Federico Santa María. Ya. Muy bien, Bueno, muy buena nosotros universidad. tenemos convenios, se pueden tomar cursos también ¿Cursos? con la UC. Así que si Ya. es que algún Eso sí me día, interesa. si es que nosotros, de hecho, dentro acá del laboratorio, uno de los miembros es el profesor Marcelo Mendoza, que es de la Santa María, acá de Santiago, y tenemos colaboración constante con ellos. Así que si alguna vez sientes que esta puede ser como parte de tu hogar tecnológico y educacional, tómalo en cuenta. Tenemos alumnos que van a Perfecto, tomar cursos sí. allá, alumnos de la Santa María que toman cursos con nosotros, estas colaboraciones, defensas de tesis en los comités, estamos de la Santa María, de la Universidad de Chile, de la Católica siempre. Así que hay un ecosistema acá, no estamos tan cerrados como uno podría pensar, como que estamos compitiendo. Normalmente estamos colaborando porque también está creciendo muy rápido la inteligencia artificial. Comparado con otros países, la masa de capital humano es muy chica en Chile y la única forma de hacer algo es colaborando. Así que tengas eso desde ya en mente que va a poder Bacán, contar sí, así lo voy a con tener nosotros. full en mente. Ya, bacán, muchas gracias. Y muchas gracias a los demás por haberme escuchado. Eso. Ojalá que quede Súper. motivado y de pronto deberíamos organizar, apoyar haciendo alguna actividad de inteligencia artificial destinada a las mujeres de colegio. Ahí tenemos los dos apoyando. Probablemente te vamos a pedir ayuda. Sí, obvio, Sí, tenemos todos los contactos y todas las ganas también. Ya, excelente. Ya, perfecto. súper. Bueno, entonces creo que eso sería, ¿está bien? ¿Sí? Sí, Sí, po. muchas gracias. Ya, Muchas gracias, muchas Valentina. gracias a ustedes, Muchas gracias por el gracias, espacio. Valentina. Que esté muy bien. Ojalá tu mamá esté mejor pronto. Sí, voy a llamar para ver cómo van. Y recuerda contactarnos si quieres hacer alguna actividad donde requieras como expertise de inteligencia artificial o programación, lo que sea. Vamos a estar felices en ayudarte y en apoyar eso. Ya, bacán, muchísimas gracias. Bueno, fue un gusto, que tengan Igualmente. buen fin de semana. Chao. Igualmente, Igualmente. muchas gracias por Chao. venir. Chao, gracias, Saludos a Valentina. todos.